Hola muchachos, en este video vamos a desarrollar la clase de principios de economía, en el cual hablaremos y estudiaremos un poco sobre las principales corrientes de pensamiento económico, pero previo a esto les hablaré un poco sobre la historia del pensamiento económico como ciencia, la que se encarga de estudiar este tipo de temas, y de igual manera desarrollaremos brevemente sobre el pensamiento económico antiguo y de igual manera el pensamiento económico medieval, ya que recordemos muy bien que la historia está dividida en edad antigua, medieval, moderna y contemporánea. Nosotros nos centraremos en el pensamiento económico moderno y por supuesto trataremos sobre lo que ha surgido contemporáneamente. Como se lo dije en un principio, comenzaré a hablar sobre la historia del pensamiento económico. Y así como lo escuchan, la historia del pensamiento económico es la rama de la economía que estudia la historia de los esfuerzos intelectuales por entender y explicar los fenómenos económicos. Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia, por ejemplo, Aristóteles y Platón disertaron sobre problemas relativos a la riqueza, a la propiedad, al comercio, etc. Durante la Edad Media predominaron obviamente las ideas de la Iglesia, en donde se estableció el derecho canónico, el cual condenaba la usura, que era el cobro de intereses excesivos o abusivos a cambio de efectivo. De igual manera, en la Edad Media, la Iglesia consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. Ahora bien, el hecho económico es tan antiguo como la sociedad misma. Mientras que las sociedades consumían aquello que producían, no se hizo necesario pensar económicamente. Cuando apareció el excedente económico que permitió el intercambio en el mercado, el hombre o el ser humano comenzó a desarrollar cálculos económicos para obtener su máximo beneficio en estas operaciones de intercambio. En el siglo XIX, al llegar la revolución tecnológica o la revolución industrial, hizo que ese cálculo económico del cual nosotros estamos hablando se convirtiera en ciencia económica, que hoy por hoy es lo que nosotros conocemos como la economía sobre una base científica. Ahora, la economía como ciencia moderna, independiente tanto de la filosofía como de la política, data de la publicación de la obra mejor conocida como La riqueza de las naciones en 1776 del filósofo y economista escocés Adam Smith. Este señor pues fue un referente de las sociedades modernas, ya que como todos sabemos es el principal, o mejor dicho, el precursor del pensamiento, de la corriente de pensamiento económico que todos conocemos como capitalismo. Dicho lo anterior, ahora nos centraremos en el pensamiento económico moderno y de igual manera en el pensamiento contemporáneo. Pero algo que tenemos que tener siempre presente es que la economía surge en la edad moderna. Y esto trae consigo una serie de pensamientos de muchísimos autores. Y algo importante en esta situación es que muchos de esos pensamientos o aportaciones solo se quedaron ahí en pensamientos nada más. Y otras lograron consolidarse hasta conformarse como escuelas de pensamiento económica que por supuesto lograron marcar una influencia en la mayoría de la sociedad. Es así entonces como desde el origen de la economía surgen una serie de escuelas económicas de diferente índole. Sin duda, estas escuelas económicas tienen un cambio y están en constante evolución. Pues por lo general, las escuelas de pensamiento económico se centran en indicar cuál es la forma en que la economía debería funcionar. Es decir,
cómo se supone que debería ser la economía en una nación o en todo el mundo o en un continente, etc. Entre las principales corrientes de pensamiento económico o escuelas de pensamiento económico que estudiaremos están las siguientes. Número 1, el mercantilismo. Número 2, la escuela fisiócrata o también conocida como fisiocracia. La número 3 es la escuela clásica, que es donde nace el famoso capitalismo. Como número 4 tenemos la escuela marxista, que también se conoce como el socialismo. Como número 5 tenemos la escuela neoclásica o también conocida como economía neoclásica. Como número 6 tenemos el keynesianismo. Número 7, la nueva economía institucional. Y como número 8 y última que estudiaremos está la escuela monetarista o también conocida como monetarismo. Vamos a comenzar con el primero, que es la corriente de pensamiento económico mercantilista o simple y sencillamente mercantilismo. Y lo primero que diremos de esta corriente de pensamiento es que nunca logró consolidarse como una escuela de pensamiento económico y simple y sencillamente se quedó como tal, como pensamientos económicos aportados por diferentes autores que más adelante los conoceremos. Ahora bien, esta corriente de pensamiento surgió a mediados del siglo XVI y culminó a mediados del siglo XVIII en Europa Occidental, en algunos países como España, Francia, Inglaterra, Italia, etc. Ahora bien, el mercantilismo o los mercantilistas, como se le conocía a los que aportaban a esta corriente, los mercantilistas afirmaban que gracias al intercambio de mercadería y a la acumulación de oro y plata se generaba la riqueza. Creían que la riqueza de un país estaba en la cantidad de oro y plata que tenía. Es decir, los mercantilistas decían que entre más oro y plata tenía un país, más rico era. Y que también el intercambio con otros países era favorable para el país, pero si esto generaba más acumulación de metales para dicho país, si no, no servía de nada. Entre los máximos representantes de esta corriente de pensamiento económico tenemos a Gerard de Malines, Jean Bodin y Edward Selden, entre otros, pero estos son los más destacados. Ahora, estos señores pedían al Estado una política favorable, es decir, una política que favoreciera los productos nacionales y no a la libre competencia. Para finalizar, como se los dije en un inicio, realmente no se puede hablar de una escuela de pensamiento mercantilista, ya que para que se pueda considerar una escuela de pensamiento económico, tiene que cumplir con muchas características y esto va a servir para el resto del tema. Como les decía, para que se logre considerar como escuela de pensamiento económico, tiene que existir un maestro que cree un pensamiento y que éste sea seguido por el resto de los miembros. Esto conlleva a que también debe existir un espacio físico donde se desarrolle todo este proceso. Y otra característica es que debe haber homogeneidad en el pensamiento, es decir, debe existir igualdad de pensamiento entre los miembros que conforman la escuela. En la número 2 tenemos la fisiocracia, o también conocido como la escuela fisiócrata. Como su nombre lo indica, esta sí logró consolidarse como una escuela de pensamiento económica. Surgió como reacción al mercantilismo en Francia a mediados del siglo XVII, cuyo principal representante es Quesnay, Francisco o Francois Quesnay. Esta escuela, más que todo, solo se desarrolló en Francia. Los fisiócratas decían que la riqueza solo se genera en las tareas agrícolas,
y pensaban que el intercambio de mercadería con otros países e incluso la industria no aportaban ningún valor. Los fisiócratas decían que los agricultores eran la clase productiva del país, ya que alimentaban al resto de las otras clases. Es decir, en palabras sencillas, para los fisiócratas, los agricultores debían ser una clase privilegiada. Las otras dos clases eran los dueños de la tierra y la clase estéril. Esta eran los obreros, artesanos, comerciantes, y eran llamados así porque solo agarraban cosas del mundo natural y solo las transformaban, es decir, no creaban nada. Otro aporte de los fisiócratas es el laissez-faire, una palabra francesa que quiere decir dejar hacer y que estaba referida directamente al gobierno. El laissez-faire es un postulado que afirma que el gobierno no debe intervenir en el libre funcionamiento de la economía. En otras palabras, afirmaba que la economía estaba en buenas manos, por decirlo así, si no intervenía o no tenía ningún tipo de intervención el gobierno. Así que para esta escuela de pensamiento económico, la única actividad que generaba riqueza en las naciones era la agricultura. Y como se los dije en un principio, logró consolidarse como una escuela de pensamiento económico, ya que fue la primera en aplicar el método científico, abriendo así una etapa en la economía científica. Bueno, entonces hasta aquí vemos cómo se van marcando las diferencias en cuanto a pensamiento económico. Desde un inicio vimos que para los mercantilistas lo único que genera riqueza solo es el oro y la plata. Y luego entramos a esta nueva escuela o nueva corriente de pensamiento económico y nos damos cuenta que ellos postulan que lo único que genera riqueza para las naciones es la agricultura. Y de aquí en adelante vamos a ir viendo cómo va evolucionando estos pensamientos económicos hasta llegar a lo que hoy en día o lo que contemporáneamente se estudia en cuanto a las corrientes de pensamiento económico. Luego continuamos con la número 3. Bien, como número 3, aquí tenemos a la escuela clásica. Y lo primero que tenemos que saber sobre esta escuela clásica es que es aquí donde nace o surge el famoso capitalismo que hoy en día está prácticamente en todos los países del mundo. De igual manera, tenemos que saber muy bien que estas corrientes de pensamiento económico o estas escuelas de pensamiento económico van surgiendo como reacción a las corrientes de pensamiento o escuelas de pensamiento que ya están vigentes. Ya sea por hacerle la contraparte o también puede ser que surgen para complementarla o para agregar algo o simple y sencillamente para eliminar las teorías económicas que ya están vigentes. Es así entonces como surge a finales del siglo XVII esta escuela clásica y prácticamente se desarrolla sobre todo en Gran Bretaña, en Inglaterra, y pues a medida que va pasando el tiempo va agarrando más fuerza y va extendiéndose ya sea por Francia y de igual manera por todo Norteamérica. Ahora, la escuela clásica, como cuerpo teórico coherente, la escuela clásica de pensamiento económico parte o comienza de los escritos que hace Adam Smith. Luego continúa con la obra de los economistas británicos Thomas Robert Malthus y David Ricardo y culmina con la famosa síntesis de John Stuart Mill. Este último fue discípulo de David Ricardo. Ahora bien, los economistas pertenecientes a esta escuela compartían los mismos conceptos. Es decir, número 1, todos defendían la propiedad privada, los mercados y decían como
y creían, mejor dicho, como decía John Stuart Mill, que solo a través del principio de la competencia es que la economía política tiene una pretensión de ser ciencia. De igual manera, estos señores compartían el pensamiento de Adam Smith, o sea, compartían su desconfianza hacia los gobiernos y de igual manera compartían una fe ciega sobre el poder del egoísmo y la famosa mano invisible de Adam Smith, que de esto más adelante les hablaré un poco. Entonces, para ir concluyendo, según Adam Smith o esta obra que él escribe, la riqueza de las naciones depende de la cantidad, del nivel de productividad y de la cantidad. Es decir, que la riqueza de las naciones depende o mejor dicho, prácticamente depende del trabajo del hombre o del ser humano. O sea que según la escuela clásica, o podríamos decirle el capitalismo, depende de la fuerza de trabajo de los que mantienen este sistema, y pues de igual manera este trabajo es cuando se menciona que se incluye el nivel de productividad, que es lo que hacen, en qué tiempo lo hacen y por supuesto la cantidad que hacen en un determinado tiempo. Ahora les hablaré un poco sobre la mano invisible. La teoría de la mano invisible es una metáfora que señala a la economía de mercado como herramienta con capacidad para alcanzar el bienestar social máximo, mientras se busque el propio interés. Esta teoría fue elaborada por el economista Adam Smith. Este señor sostiene que la libre competencia es la mejor manera de funcionar en la economía, ya que las posibles contradicciones y problemas sistemáticos que las leyes del mercado crean pueden tener solución por la mano invisible del sistema. La mano invisible es la manera metafórica con la que el histórico economista Adam Smith se refirió a la capacidad de autorregulación que el libre mercado tiene intrínseco. Según sus teorías y estudios, de esta manera, Adam Smith indicaba que el papel del mercado es básico y fundamental, y que cuanto menos control político o gubernamental exista en las economías, más fácilmente éstas encontrarán sus caminos y el máximo bienestar. Según su ideario, el juego natural ejercido por la demanda y la oferta es suficiente para el alcance del equilibrio de la economía y la fijación natural de los precios. Bien, en la número 4 encontramos la escuela marxista, que también se le conoce como el socialismo. Al igual que las demás escuelas o corrientes de pensamiento económico, esta se ubica en tiempo y espacio. Esto quiere decir que se desarrolló principalmente en las ciudades de Inglaterra, obviamente, Alemania, Francia, etc., en el siglo XIX. Entre los máximos representantes de esta corriente de pensamiento económico, que de igual manera se fundamentó como una escuela económica, tenemos principalmente a Karl Marx, que también lo podemos llamar Carlos Marx, a Friedrich Engels, de igual manera tenemos a John Stuart Mill, y también podríamos hacer mención del revolucionario ruso Vladimir Lenin. Comenzaré hablando sobre dos de ellos. Comenzaré hablando sobre Carlos Marx y John Stuart Mill. Estos dos señores conocieron el mismo mundo económico, caracterizado por el florecimiento del individualismo. La nueva clase de los trabajadores industriales se hacinaba en los barrios pobres de las ciudades, en los que no habían las mínimas condiciones sanitarias y que predominaban las condiciones miserables de vida.
De igual manera, pues había inestabilidad económica en ese entonces por la sucesión de auges y crisis. Ahora, John Stuart Mill enfrentó este problema suponiendo que la distribución de la renta podía ser modificada y que resulte factible para el bienestar general y de igual manera para la clase trabajadora. Pero Carlos Marx rechazó definitivamente esta posibilidad reformista y planteó que la situación podía ser superada con la implementación de un nuevo orden económico, político y social, que es el famoso socialismo que hoy en día todos conocemos. Ahora, nos vamos a centrar y hablaremos un poco sobre el principal representante de esta escuela de pensamiento económico, Carlos Marx. Este señor, antes de crear esta corriente de pensamiento económico, estudia a Adam Smith, David Ricardo y a otra gran cantidad de economistas y de igual manera filósofos como Hegel y como Feuerbach. Hegel, un dialéctico, y Feuerbach, un materialista. Crea la teoría llamada materialismo histórico, en la cual postula que la sociedad humana cambia y evoluciona siempre, porque está en permanente movimiento tanto económica como culturalmente. Y así, para Carlos Marx, las sociedades humanas evolucionaron de la comunidad primitiva al esclavismo, de ahí al feudalismo y luego al capitalismo y luego a una nueva sociedad, la que tanto anhelaba Carlos Marx, la sociedad socialista. Ahora, la obra más famosa y más conocida es El Capital, en la cual Carlos Marx analiza el sistema económico capitalista tanto en su producción como en su circulación. Carlos Marx es considerado un revolucionario que denuncia el mutismo de los capitalistas ante la lucha de clases ante la lucha de clases y la explotación de la mano de obra. Ahora hablaremos sobre sus principios básicos, sobre los principios básicos de esta corriente de pensamiento económico postulada principalmente por Carlos Marx. Número uno, que la lucha de clases es la lucha de todas las sociedades clasistas. O sea, que esta lucha que tenía Carlos Marx era de igual manera una lucha que se había dado antes. Y él dice, bueno, en el esclavismo estaba esa lucha de clases, estaba el esclavo y el amo. En el feudalismo estaban los vasallos y los señores feudales. En el capitalismo estaban el proletariado y los burgueses. Entonces, por eso dice que esta lucha de clases es una lucha clasista permanente, que ha estado siempre. Número 2. Que este sistema capitalista es necesario, es una etapa necesaria en la sociedad, pero no la última. Carlos Marx dice que como lo dijimos anteriormente, para Carlos Marx la sociedad está en constante evolución. Entonces, por eso dice que esta etapa capitalista es una etapa necesaria para la sociedad, pero que tampoco es que debe ser la última. Como número 3, que este sistema capitalista existe gracias al trabajo asalariado. Como número 4, y como principio, tiene que las personas que trabajan son las que generan y producen la riqueza en el país, y que lamentablemente en las sociedades capitalistas estos no son los dueños de los medios de producción, son el proletariado o mal llamados, mejor dicho, trabajadores asalariados. De igual manera, Carlos Marx defiende la teoría del valor y también la teoría del plusvalor.
Esta segunda consiste en que gracias al trabajo, o sea, la teoría del plusvalor consiste en que el trabajador transforma con su trabajo la materia prima y crea algo que se llama plusvalía, o sea, más valor del que tiene la materia prima al momento de transformarse, o también llamado valor agregado. Es por eso que una mesa cuesta más que una simple tabla de madera, ya que ha pasado por un proceso y ha agarrado un valor más del que antes tenía, que cuando era una simple tabla de madera. Y otro de los principios es que los trabajadores que tienen un sueldo se venden, son mercancía, porque venden su fuerza de trabajo como cualquier mercancía. Y pues lamentablemente muchas de las personas quieren tapar esto, principalmente los capitalistas, aun cuando el proletariado es quien tiene que buscar a quien puede venderle su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Y como último principio tenemos que la competencia entre capitales siempre resulta en un ganador y un perdedor, ya que al momento de que se da esta competencia, es una competencia desigual, o sea que al final unos terminan enriqueciéndose más y otros terminan empobreciéndose más. Ahora, por todo esto que anteriormente dije, Carlos Marx concluye que lo que le hace a uno rico en esta sociedad capitalista es la propiedad sobre los medios de producción, ya que quien es propietario de los medios de producción es propietario sobre el producto, que en definitiva es lo que tiene más valor. En otras palabras, lo que le hace a uno más rico en esta sociedad capitalista es ser dueño de su propia empresa, no ser jefe y no ser empleado. Para finalizar, pues hablaré un poco sobre Hegel, que es otro de los principales representantes de esta corriente de pensamiento económico. Hegel fue un gran amigo de Carlos Marx y juntos estudiaron estos aspectos que acabo de mencionar, y fue Hegel quien llevó a Carlos Marx del campo de la filosofía al campo de la economía.